Arrancamos mientras. ¿Desaparece que está grabando ahí? Sí, está grabando. Bien, a mí no me aparece. Bueno, modificaciones o adaptaciones del cormo. ¿Sí? Tema de hoy. Tema de esta semana. Ya tuvieron los teóricos el lunes. Entonces están en super condiciones. Además que ya venimos hablando de la primera clase. Repasemos, ¿qué era el cormo? Tallo, raíz y hojas. El cuerpo vegetativo. Exactamente, el cuerpo de la planta. Cormo viene de cuerpo. ¿Sí? Constituido por, como bien decía el compañero recién, ¿sí? Raíz, ¿sí? Sistema, o raíz o sistema... Y parte aérea. Parte aérea. Y esa parte aérea, habitualmente, ¿de qué órganos estamos hablando? Tallo y hojas. Tallos y hojas, ¿sí? ¿Por qué digo habitualmente? Porque en algunos casos no hay hojas y el proceso fotosintético lo realiza el tallo, en el caso de los cactus. Por ejemplo, ¿sí? Porque podemos encontrar algunas cosas no habituales, no sé si raras, porque la verdad que hay algunas cosas que son más frecuentes de lo que uno espera, ¿sí? Entonces, bueno, vayamos a esto. ¿Sí? En este TP analizaremos las modificaciones de esos órganos, es decir, cómo se modifican esos órganos que mencionamos recién, ¿sí? Raíz, tallo y hojas, ¿con qué objetivos? ¿Sí? ¿Para qué lo hace la planta? ¿Para qué modifica esos órganos? Para adaptarse al medio ambiente. Para adaptarse al medio, ¿sí? ¿Alguna circunstancia en particular? ¿Cuáles pueden ser? A ver, ejemplos. O sea, ¿cuáles pueden ser condiciones? Rizoma, bulbo. No, más allá de las adaptaciones, ¿cuáles pueden ser las condiciones altas, que hacen que una planta... Sí, a ver. Altas o bajas temperaturas. Temperaturas extremas, casos, sí, bien. La exposición a la luz. Bien. Y necesidad de requerimiento de nutrientes. Nutrientes, o sea, búsqueda de nutrientes, ¿sí? O sea, búsqueda de algún recurso, por ejemplo, la luz. ¿Sí? Dijeron ahí, ¿qué más dijeron? ¿Qué más dijeron? Adaptaciones a condiciones extremas de temperatura. ¿Qué más? Agua. Algo que tenga que ver con ese recurso. Y estrés hídrico. No sé si estrés, pero reducción de la transpiración, ¿sí? Tratar de reducir la transpiración. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la transpiración? ¿Qué se pierde? Agua. Agua, ¿sí? Entonces economizar también ese recurso. Bueno, muy bien. Esto ya perfectamente lo vimos recién. Estos eran los tres órganos esenciales, básicos, ¿sí? De los órganos, que a grandes rasgos, ¿cuáles son las funciones? Así, haciendo un repaso también de la primera clase. En la raíz, ¿cuál era la función principal de la raíz? Absorción de nutrientes. Anclaje. Absorción de nutrientes, anclaje, ¿sí? Transporte, ¿sí? ¿Qué más? En algunos casos. Reserva. Acumulación de reservas. Bien, el tallo. Soporte. ¿Soporte de quién? Sostén. Sí. Soporte de las hojas. Soporte de las hojas, ¿sí? Bien. ¿Y qué más? Y transporte. Conducción, ¿no? ¿Sí? Conducción de fotoasimilados y de sustancias. Bien, ¿y las hojas? Fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿qué más? Intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso, ¿sí? Transpiración, ¿sí? Y respiración. ¿Está? Muy bien. Entonces, teniendo en claro esto,
¿Sí? Bueno, acá es un repasito, que la hoja es un órgano aplanado que en su axila y sobre el tallo se encuentra una o más yemas. ¿Sí? Uno tiene que tener en claro, por eso insistimos tanto en la primera clase, sobre cómo identificar o cómo definir a estos órganos, más allá de las funciones. Porque a veces nos encontramos con que en una planta aparecen estructuras que aparentan ser una cosa y en realidad son otra por su origen. Entonces no olvidemos, por ejemplo, que la hoja, ¿sí?, es un órgano aplanado, pero ¿qué define a la hoja? O sea, una yema axilar. La yema axilar, ¿sí? Una yema axilar. La inserción de la yema axilar en ese ángulo, ¿sí?, en esa axila que forma la inserción de la hoja con el tallo, es la que la define. ¿Sí? Bien, ¿qué define a un tallo? Sabemos, como dice ahí, es un órgano generalmente cilíndrico, a veces cuadrangular hasta triangular. Pero ¿qué define a ese tallo? ¿Qué voy a encontrar en un tallo? Nudos, entrenudos. Nudos, ¿sí? Por lo tanto, entrenudos. ¿Y qué va a haber en esos nudos? Yemas y hojas. Yemas y hojas. ¿Está bien? Parece una obviedad, pero a veces no lo es tanto. Bien. Y en contraposición, una raíz, ¿sí?, en contraposición con el tallo, en una raíz que no encontramos, que sí encontramos en el tallo. Los nudos y los entrenudos. Y tampoco bueno, encontramos las yemas y las hojas. Exacto. ¿Sí? Eso hay que tenerlo grabado a fuego porque es lo que nos va a permitir identificar a los diferentes órganos, sea cual sea su aspecto. ¿Está bien? Bueno, acá vamos a determinar qué modificación estamos observando, ¿sí?, de qué origen es la modificación, si es un tallo, una hoja o una raíz, ¿sí?, y cuál es o sea, ¿para qué se modifica ese órgano? ¿Cuál es la función que está cumpliendo a partir de la modificación que sufre? ¿Está bien? Bueno, vamos primero por... ¿sí? Vamos a ver esto. ¿Qué les parece que son estos? Estas. A ver si lo achicamos un poquito. ¿Qué serán estas? Espinas. Espinas. ¿Quién dijo espinas? Yo. Vos, Franco, ¿no? Sí. Bueno, bien, Franco, ¿por qué decís que son espinas? Y porque tienen forma de espina, digamos. Bien. Y por ejemplo, ¿se acuerdan qué define una espina o qué es la diferencia de otra estructura punzante? Porque ¿qué caracteriza las espinas? Esta tiene conexión vascular. Bien, o sea, las espinas, ¿sí?, tienen la característica de que son estructuras punzantes, ¿no? Bien, pero no son las únicas. Están los aguijones. ¿Bien? Entonces, como bien decía algún compañero, en las espinas hay conexión vascular, o sea, están vascularizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tejido de conducción dentro de las espinas. ¿Está bien? Ahora bien, por su origen, las espinas, ¿cómo pueden ser? Por su origen. Ya dijimos, estas son espinas. Ahora, por su origen... Tano, acá ¿sí? en el chat, Sí. el nombre a Magali dice que tienen origen caulinar. Te leo por si vos no lo puedes ver. Sí, gracias, porque yo no lo... O sea, sí me aparece por allá, pero pasa desapercibido. Sí, pero es más difícil. Yo te los leo, no te preocupes. Bien, Magalí, estas espinas que estamos viendo acá son espinas caulinares. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿se acuerdan qué quiere decir eso? Algo caulinar, de origen Que salen caulinar. de una yema. Exactamente, que tiene un origen en una yema. Por lo tanto, ¿qué órgano modificado es una espina caulinar?
Una estípula. No, la estípula es parte de quién, de qué órgano. Del tallo. ¿La estípula es un tallo? De la No, base no, que foliar. dice No. Bien. Como bien decía la compañera, una espina caulinar, algo caulinar, quiere decir que es un tallo, ¿está bien? Que su origen está en una yema y por lo tanto es un tallo, es una rama, ¿sí? Entonces, en este caso, las espinas caulinares quiere decir que son ramas transformadas en espinas. ¿Está bien? Bueno, ¿conocen algunos ejemplos de esos que aparecen ahí? Gleditsia triacanthos. ¿Lo conocen? El acacio negro. Algunos también le dicen corona de Cristo. Es plaga, profe. Es plaga. Plaga. ¿Qué quiere decir cuando decís plaga? Con ese, No. con ese ímpetu, No tienes interés hasta con odio. No hay interés agronómico. Bien, o sea, puede ser utilizada la acacia negra. ¿Sí? Tiene algunos usos, ¿sí? Como la madera, ¿sí? Para leña, incluso tiene algunas aplicaciones maderables para cerrar. Las legumbres, hay algunas pruebas como para utilizarlas para harina, ¿sí? Como se usa las vainas del algarrobo. Bueno, algunas pruebas para usarlas como alimenticia, como gomas también, pero entiendo lo que decís, Matías, que es plaga. ¿Por qué? Porque es una especie invasora, es una especie exótica de Norteamérica, que llegó a estas tierras, vaya a saber si intencional o accidentalmente, y realmente constituye un problema serio en algunos ecosistemas, en los márgenes de los ríos, en reservas, ¿sí? Compite y desplaza a las especies nativas. Además Profe, yo tengo dos en el patio. ¿En serio? Mirá. ¿Hay había alguna escuchado variedad? que, que se la comen las chauchas, las vacas, puede ser, y eso favorece la dispersión. Exacto. Comen las vainas y después salen las semillitas en el bosteo, escarificadas, o sea, listas para germinar. Entonces, bueno, favorecen la dispersión. Y ahí una compañera decía que tenía dos en el patio. Bueno, hay algunas variedades inermes, quiere decir, que no tienen espinas. Algo inermes que no tiene espina. Entonces, esa variedad está difundida como ornamental. No es un árbol feo, lo que pasa es que, bueno, es una invasión biológica. Entonces, bueno, hay que ser responsable en ese sentido. Bueno, ¿y alguno más? Ese que dice Poncirus trifoliata, naranjo trébol. Sí. ¿Lo conocen? Sí. Bueno, casi también. me como uno cuando era chico. ¿Ah, sí? ¿El frutito? Bueno, es una rutácea, ¿sí? Es de la familia de los cítricos. De hecho, es el que se usa, por lo menos para nuestra región, como pie de injerto de los cítricos. ¿Sí? Y tiene unas espinas bastante importantes. También se usan en quintas o en campos para cerco. Unas espinas bastante importantes, ahí tienen el frutito. El frutito es pura semilla. Bueno, bien. Entonces, ¿quedó claro lo que es una espina caulinar? Vamos aquí, a esta, filmina. ¿Acá estamos hablando de espinas? No. No, de aguijones. Estamos hablando de aguijones. ¿Por qué? Salen de la epidermis, ¿no? Exactamente, son modificaciones a nivel epidérmico, ¿sí? Y a diferencia de las espinas, ¿cómo podemos diferenciar? O sea, ¿cómo podemos diferenciar o cómo le podemos explicar a alguien cuál es la diferencia entre aguijones y espinas? Y el aguijón lo podés desprender fácilmente, quizás. Bien, cosa que no pasa con las espinas, ¿sí? Claro. Por ahí en el palo borracho cuesta un poquitito más, ¿sí? Pero se desprenden porque están a nivel de la epidermis, ¿sí? ¿Y qué otra cosa no pasa que sí pasaban las espinas? Que hay un corte. No son vascularizadas. No están vascularizados los aguijones, ¿sí? Eso también hace que se desprendan más fácilmente que las espinas. Y hay otra cosa más, que uno a la vista, sin tener la posibilidad de ver si está vascularizado o no, o sin tener la posibilidad
de agarrarlo para ver si se desprenden fácil, uno puede dilucidar que se trata de aguijones lo que estoy viendo. Acá Magalí puso, dice que el aguijón puede estar en todos lados mientras que la espina es solo en la yema. Perfecto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos espinas, hay un patrón de distribución en la planta determinado, ¿sí? En el caso de las espinas caulinares, están en la axila de una hoja, o al menos, si no está la hoja, hay una cicatriz foliar, ¿sí? Hubo una hoja ahí. Bien, en el caso de los aguijones, o sea, no hay un patrón de distribución particular, están por todos lados, ¿sí? Ahí se ve en el caso de la foto de la imagen de la rosa y en el caso del tallo del palo borracho, ¿sí? Bien. Hay algunos aguijones que se presentan, ¿sí? Fíjense, en el margen de las hojas, ¿sí? Se le dicen aguijones foliares, como en el caso del cardo, o en el caso del acebo o falso muérdago, ¿sí? Esas espinitas tampoco están vascularizadas. Pero a diferencia de la rosa y del palo borracho, se encuentran, no se encuentran en el tallo, sino que se encuentran en el margen foliar, ¿sí? Por eso hablamos de márgenes espiniscentes. Bien. Tano, acá Carlos dice, son distintos a la visual, no sé bien qué quiere decir, no entendí yo. No sé si vos te das cuenta. ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo? Entiendo que son distintos a la visual entre un aguijón y una espina. Sí. Ah, visualmente son diferentes. No entendí. En aspecto, decís vos, sí, puede ser que los aguijones... En aspecto y en ubicación. Sí, en el aspecto hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿sí? Porque hay espinas cortitas, o sea, hay espinas en gancho como los aguijones, o sea, yo no me guiaría por lo visual en ese sentido. Sí, en el patrón de distribución. No por el largo ni la forma del aguijón o de la espina, sí por el patrón de distribución. Bien. Hola Tano, hola. Hola, chicos, Lau, ¿cómo chicas. andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bien. Acá Hola, buen día. termino con espinas y aguijones y te paso la batuta. Sí, tranquilo. Bueno, acá, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? Acá dice Opuntia sp, o sea, el género Opuntia es un género de la familia de las cactáceas. ¿Sí? Ahí marca hojas efímeras y después, ¿qué aparece? Espinas foliares. Espinas foliares. ¿Sí? Bien. Lo que no dijimos hasta ahora es la función que pueden cumplir las espinas y los aguijones. ¿Qué se les ocurre? Reserva de agua. ¿Reserva las espinas? Defensa de herbívoros. Protección, proteger. Protección, ¿sí? ¿Contra quién? Contra la herbivoría, muchas veces. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra función? Para sostenerse, porque son Bien, duras. sí. Sobre todo hay espinas, pero sobre todo aguijones, hay plantas que tienen aguijones que emplean para ir sosteniéndose. Por ejemplo, una especie nativa que le dicen ñapinday, ¿sí? Ex Acacia bonariensis, el actual creo que es Bachelia bonariensis, no me acuerdo, pero en los tallitos e incluso hasta en los pecíolos, tiene aguijones por todos lados. Eso lo utiliza para ir trabándose e ir trepándose, ¿sí? Así que también como sostén. ¿Y qué más? En algunos casos, por ejemplo, en el Magalí caso de nos dice proteger, como ya dijeron, y además nos dice evitar la evaporación. Más que la evaporación, ¿qué sería? ¿Cómo pierde agua la planta? No es por evaporación, sino por transpiración. ¿Sí? Reducir la transpiración. ¿Está bien? Entonces lo que hace es reduce, transforma, en el caso de las espinas foliares, transforma ese órgano, que habitualmente es el que más realiza esa función de transpirar, o sea, las reduce
a tal punto que las convierte en una espina, como el caso de algunas cactáceas. ¿Sí? Bien, ¿y cómo me voy a dar cuenta que esa espina es foliar y no caulinar? Por ejemplo, ahí tienen una... Acá a ver si puedo... ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay en la axila de esa espina? Yema. Una yema. ¿Está bien? A diferencia de una espina caulinar, donde por debajo de la espina, ¿sí?, va a haber una hoja o una cicatriz. Qué ingrato es dibujar con el mouse, ¿eh? Sí. Bueno, ¿está? Bueno, en el caso de las cactáceas, particularmente, lo que se transforma es toda la hoja, ¿sí? Y una particularidad que tienen algunas cactáceas es que en una región, ¿sí?, en ese nudo, se forma lo que se llama una areola, ¿sí?, que es esa areola tiene una forma circular, donde aparecen una o varias espinas, y en el caso del género Puntia aparecen otras espinitas chiquititas, ¿sí?, que se ven acá, sobre todo, que se llaman gloquidios, que son a veces son imperceptibles, pero muy molestas, porque tienen formita de arpón, entonces cuando se clavan se traban en la piel de uno y molestan bastante, hasta que uno puede sacárselas. Bueno, ahora, no siempre es toda la hoja la que se transforma, ¿sí? A veces transforma una parte. Fíjense ahí en Euphorbia splendens, corona de Cristo, esta es una especie muy cultivada y bastante pinchuda, ¿sí? ¿Qué es lo que se transforma? Porque ahí hay láminas, fíjense. ¿No se les ocurre? Las estípulas. Las estípulas, ¿sí? Son espinas estipulares. ¿Está bien? O sea, ¿y las estípulas qué son? A ver, repasemos. Estípulas. La base foliar. Base foliar. Exactamente, son unos apéndices, ¿sí?, de la base foliar, que pueden estar o no estar. Y en el caso de estar pueden tener diferente consistencia. Habíamos visto que en rosa aparecían unas estípulas, algo duritas, medias coriáceas, parecía la consistencia del cuero, ¿sí? A veces son bien foliosas, como en el caso de la arveja o la pasiflora, pero en este caso, esas estípulas son duras y punzantes, ¿sí?, se convierten en espinas. Y hay varios ejemplos, ¿sí?, la corona de Cristo, el tala, aunque hay algunos que sostienen que las espinas del tala son caulinares, pero no importa, ¿sí? El acacio blanco, ¿sí?, Rhodina pseudoacacia. Hay muchísimos ejemplos, ¿sí? Y se caracterizan, uno los puede identificar, ¿por qué? Porque aparecen de a pares, como se ve acá, ¿sí? Fíjense acá, en este esquema, fíjense que aparecen dos espinitas, ¿sí? Dos espinitas, ¿dónde? A la altura de la inserción de la hoja, ¿sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Entonces. Sí. Bien. Respondiendo a esta pregunta, que ya lo respondimos, ¿sí?, pero repasando. ¿Qué diferencia hay entre una espina y un aguijón? De vuelta. Una tiene conexión vascular y la otra no. Bien, la espina está vascularizada, el aguijón no. ¿Otra diferencia? Que no tiene un orden los aguijones. Los aguijones no tienen un patrón de distribución en particular, sí las espinas.
¿sí? Las espinas son digamos, del tallo de las axilas. Y hay desprendimiento en el aguijón. Y el aguijón se desprende más fácilmente que una espina, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre una espina foliar y una caulinar? La caulinar sale del tallo y la foliar puede salir de... ¿La caulinar sale de tallo o es un tallo? Es un tallo, perdón. Es un tallo modificado, sí, es una rama modificada, que tiene origen en una yema, claramente, ¿no? En cambio, una espina foliar... Una transformación parcial. Ahí se te cortó, Carlos. Esa consecuencia de una transformación parcial. Parcial, o sea, la transformación es de un órgano particular que es la hoja, ¿sí? Se transforma la hoja completa o parte de la hoja, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, Lau, ¿querés ir vos con Sarresilio? Bueno, dale. Voy a tratar, estoy desde el teléfono, Ah, pero bueno. ¿me escuchan bien? Sí, ¿Me ¿querés escuchan que siga yo? Como quieras vos, ¿eh? No, vamos charlando entre todos. Dale. Mientras me salga. Bueno, estamos viendo entonces ahora otra de las modificaciones, ¿sí? Esta es una clase interesante porque vamos viendo cosas por ahí raras, distintas a los órganos que estamos acostumbrados por ahí a ver siempre, ¿no? Que se escapan un poco a eso. Entonces, la propuesta, vieron que era al principio tratar de ver qué era lo que se había modificado, qué era lo distinto, ¿sí? Y entonces ahora llegamos a los zarcillos, que también, como las espinas, pueden tener un origen o caulinar o foliar, y eso ya nos da una idea, ¿sí? De por dónde, de qué es lo que se va a transformar. Pero primero, ¿qué dirían ustedes si tienen que explicarle a alguien qué es un zarcillo? Por lo que estamos viendo ahí en las fotos y lo que pueden relacionar con alguna planta que conozcan. ¿Qué parecen estos zarcillos? Me arriesgo a decir una burrada. No pasa nada, dale. No hay burrada, una yema apical. En realidad yo todavía ni siquiera preguntaba por el origen. Digo, si uno le tiene que explicar a alguien, mirá, esta es una planta que tiene zarcillos, ¿qué le digo yo que es un zarcillo? Una estructura... ¿Una hoja o parte de hoja transformados? Bueno, pero también hay zarcillos, esos son los zarcillos foliares, ¿sí? Pero hay también zarcillos caulinares, lo mismo que con las espinas, y entonces no se aplicaría en ese caso. ¿Una elongación del tallo estéril, no sería? ¿Estéril? ¿Por qué estéril? ¿Qué queremos decir con estéril? Porque yo había estudiado que en la uva, por ejemplo, los zarcillos no eran como los pámpanos estériles. Ajá. O algo así. Bueno, sí, es otra terminología. Es para treparse. En realidad yo iba a algo más, digamos... perdón. Magali dice, una modificación para trepar en busca de luz puede ser caulinar o foliar. Claro. Yo iba más por ese lado, por el lado, digamos, de describir cómo veríamos pensé yo, porque si le tengo que explicar a alguien qué es un zarcillo, a alguien que no entiende, que no sabe, no tiene ninguna base de botánica, entonces yo iría por el lado de describírselo. Y entonces es una estructura, en general, alargada, ¿sí? Más o menos pueden ser más o menos volubles, es decir, más o menos blanda, algunos más, otros menos, que es como dice Magalí, que le sirve a la planta para ir trepando sobre todo, ¿sí? Para ir sosteniéndose. En general están presentes en plantas, entonces, que ¿cómo las denominamos a las plantas que tienen este tipo de estructura? Enredaderas. Enredaderas o trepadoras también, claro, están presentes en este tipo de plantas, ¿sí? Y de ahí la función que tienen, ¿sí? Ir
ayudando a la planta a que se vaya sosteniendo, se vaya enredando, se vaya trepando a distintas superficies. Esa es la función. Y como bien dijeron ustedes, que enseguida se fueron por el origen, pueden provenir de una transformación de la hoja, ¿sí? O parte de la hoja, o directamente de un tallo, de una yema que se transforme, en vez de transformarse en una rama, que se transforme en un zarcillo. Y en este caso, si proviene de la transformación de una yema, será un zarcillo de origen caulinar. Fíjense que los que estamos viendo, estos zarcillos que están ahí, que son los de Mburucuyá, por ejemplo, o los de Partenosisus, son todos zarcillos que tienen origen en las yemas, es decir, son todos zarcillos caulinares, pero que tienen distintas formas. Y bueno, como tienen distintas formas, también por ahí les damos distintos nombres. ¿Se acuerdan que decíamos que vamos a tener un montón de terminología, tratando siempre de describir, de ir a los detalles? En el caso del de Passiflora dice filiforme. ¿Por qué filiforme? ¿A qué se parece? ¿A una rama? Sí, más que es algo bien delgadito, como un hilo, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese sentido está usado. Tiene una forma como de hilo, es una cosa delgada. Sí, lo que se ve es ese aspecto como de resorte, ¿sí? Que es lo que va a permitir que se vaya enredando. Y después fíjense que tenemos los otros, los de Partenosisus, por ejemplo, que son bien particulares porque tienen en los extremos unas especies de discos, que se quedan adheridos, por eso se llaman zarcillos terminados en discos adhesivos. ¿Sí? No sé si los han visto en persona a estos zarcillos. ¿Las ubican a las plantas, estas de las que estamos hablando? ¿A los Partenosisus? Bueno, estos zarcillos se adhieren con tanta fuerza que si uno, el otro día charlábamos esto en el programa de la radio, que si uno trata de despegarlos y la planta está adherida a una pared, seguramente va a salir restos de pintura agarrados a los zarcillos. Ahí se ve clarita cuál es la función entonces. Así que estos son entonces ejemplos de ramas que se transformaron en zarcillos. Entonces son zarcillos caulinares. Pero ustedes dijeron también que había otra posibilidad de que las hojas o una parte de la hoja se transformara en una estructura de nuevo que le sirva a la planta para treparse, ¿sí? Un zarcillo, pero en este caso, entonces, de origen foliar. Y son estos ejemplos que tenemos ahora en la pantalla. Por ejemplo, de plantas como la vicia, ¿sí? Una leguminosa, se la conoce como arvejilla. Fíjense, ¿qué es lo que está transformado en zarcillo? El pecíolo. No. El raquis. No, miren, a ver, yo les digo dónde está la yema. Miren, esto que está acá, ¿qué es? ¿Es una estípula o no? Eso es una base foliar. Claro, entonces acá está la yema. ¿Sí? O sea, acá está la yema. Y el zarcillo está en la otra punta, ¿no? Acá está el zarcillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se transformó? La yema apical. No, si la yema, si acá está la yema, ¿la hoja cuál es? Es todo esto. Ah, claro. ¿Es una hoja de qué tipo? Compuesta. ¿Simple o compuesta? Compuesta. Entonces, ahí lo que le señaló el Tano, ¿sí? El zarcillo ese es un qué transformado. Tenemos, si es una hoja compuesta. Un foliolo. Ah, exactamente. Perfecto. Claro, acá como la hoja es compuesta, ¿sí?
lo que se transforma entonces es uno o varios folíolos, ¿sí? O sea que para que el zarcillo sea foliar, no necesariamente tiene que estar transformada la hoja completa, sino que con una parte de la hoja alcanza para que lo denominemos foliar. ¿Está? Bien. Hay otro ejemplo ahí más abajo de una especie de una enredadera nativa muy bonita, ¿sí? De la familia de las bignoniáceas, que tiene un tipo de zarcillo que recibe un nombre particular por esto que decíamos de la morfología que tiene. Fíjense que son similares a las uñas de un gato, ¿sí? Entonces son zarcillos foliares, ¿sí? Pero les decimos terminados en gancho. ¿Por qué? Porque se asemejan a las uñas de un gato, ¿sí? Esto es, digamos, a título de describirlos. Ya si uno lo clasifica como zarcillo foliar está bien, pero bueno, después si tiene que empezar a dar más características, se va fijando a qué se parece y ahí es que se van poniendo los nombres, ¿sí? Fíjense ahí que les marqué, le estoy marcando la yema, por lo tanto la hoja es todo esto. Claro. ¿Sí? O sea que eso que... Perdón, Tano. No. No, digo que eso que parece que por ahí insistimos mucho con lo de la yema, ¿sí? Es fundamental porque con eso uno se asegura que la estructura que sigue es la hoja. O sea, siempre tenemos que ubicar la yema para entender si es una hoja o si es un tallo, ¿sí? Una vez que tenemos claro eso, podemos seguir. Por eso en estas clases estamos insistiendo bastante con eso. Bueno, acá viene la pregunta como de repaso, que es lo que estuvimos diciendo hasta ahora. ¿Qué diferencia hay entonces entre un zarcillo foliar y uno caulinar? En el origen. En el origen. Uno foliar se origina ¿y uno caulinar en qué? El foliar en la hoja o en un folíolo. ¿O en un foliolo también podría ser? ¿O no? Sí, podría ser. O sea, en alguna parte de la hoja. ¿Sí? Exactamente. Incluso puede llegar a haber, raros casos, pero puede llegar a haber hasta estípulas convertidas en zarcillo. También. Claro, alcanza con que sea alguna parte de la hoja, ¿sí? La hoja completa o alguna parte. Con eso ya es un zarcillo foliar, ¿sí? Y el caulinar... Tiene origen en la yema. Exactamente. Bien. Bueno, acá tenemos fotos de algunas plantitas que se suelen cultivar bastante. ¿Las conocen? ¿Las primeras? Genéricamente, ¿cómo se les llama? Suculentas. Suculentas. Son peligrosas para los perros. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y a mí, yo tengo unos schnauzer y las comieron y los tuve que llevar de urgencia al médico porque como que tiene como una savia que les hace como una reacción en el tracto, digamos, del esófago y no pueden tragar bien y como que empiezan a ponerse, digamos, como Mirá. si la glotis se le empezara como a hacer una reacción alérgica y no pueden respirar. Sí, como son carnosas, les gusta y yo no sabía hasta que me pasó esto, así que tuve que sacar todas. Bueno, hay que ver qué comió, a ver si es generalizado, alguna especie o alguna familia en particular. Pero bueno. La que, digamos, era de la familia suculenta, pero no era de esa foto, son como más chiquititas. Igual, a ver, tomamos lo que dijiste, Matías. Nos viene bárbaro. La familia de las suculentas. ¿Hay una familia de suculentas o puede haber, o a qué nos referimos cuando decimos suculentas? ¿Por qué hablamos de suculentas? A la especie. ¿A una especie que se llama suculenta o qué? La familia, ¿no? Que reservan agua, digamos.
Claro, pero lo que les pregunta el Tano es, ¿hay una familia única que se llama la familia suculenta? ¿O Fíjense la pregunta, ¿qué tienen en común? Y si ustedes prestan atención, fíjense, en cada imagen está el nombre de la planta y la familia, ¿sí? Donde dice fam, y dice es familia. Fíjense que hay incluso más de 2 familias ahí. Crasuláceas, compuestas, cactáceas, euforbiáceas. Entonces, terminan en seas. Sí, eso tiene en común porque es la terminología, en la terminología botánica, en taxonomía, la familia tiene ese sufijo, áceas, muy bien. Pero son distintas familias, Claro. Entonces no hay una familia de suculentas. Entonces, ¿qué En tienen realidad, en común? Que son grasas. ¿Qué son? Grasas. ¿Grasas, dijiste? Sí. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué es la suculencia? ¿Que son carnosas? Son carnosas, ¿sí? Son suculentas. sí, ¿Sí? No hay una familia de suculentas, sino que la suculencia es una modificación, es un fenómeno. ¿Qué hace la suculencia? ¿Cuál es el objetivo? Captan agua, almacenan agua. Más que captar, captan, no, almacenan. claro. Claro. Reservan Eso. agua en sus tejidos. ¿Sí? ¿De qué órgano? ¿Qué ven ahí? ¿Qué órganos pueden reservar agua? El tallo. Y ¿Tallo? la hoja es el de la derecha, el de arriba. Exacto, ¿sí? Acá se ven tallos y hojas, ¿sí? Principalmente. Bien. Entonces, eso tienen en común, que son todas suculentas. Pero la suculencia puede aparecer en varias especies, varias familias. Exacto. Bueno, acá. Fíjense que ahí hay algunos había algunos ejemplos de las familias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es esto, si ustedes lo tuvieran que explicar, las plantas tienen este aspecto de tener alguna estructura carnosa, que es entonces esa estructura la que contiene el agua. Bien. Bueno, acá hay algo un poco más raro. Que fíjense que tienen ahí unas estructuras que parecen, si uno las mira así, el título dice tallos fotosintéticos y después hay una palabra que bastante rara, filoclados, ¿no? Pero bueno, la primera imagen nos muestra algo que parecería que tiene forma de ¿qué? Es una hoja. Parece una hoja, ¿sí? Parece una hoja. Ahora, si la estamos mirando en esta clase, evidentemente alguna trampa tiene que tener esta estructura, ¿sí? Fíjense que hay señalada ahí en el medio de lo que les marcó el Tano, en el medio de esa supuesta hoja hay una estructura, ¿sí? Vamos a ver qué puede ser eso. Y de esa estructura, en la foto que continúan, si miran, por ejemplo, aparece una florcita. ¿Sí? Entonces, ¿qué será esa estructura que señaló el Tano? No, ¿cuál de las Una dos? rama. Una rama. ¿Un peciolo? Pues No es la hoja. Qué cosa rara, ¿eh? A ver. Magali nos dice una yema. Una yema. Claro, fíjense que nosotros tenemos esa estructura que a simple vista parece una hoja, tiene una forma como de hoja, pero tiene algo en el medio, ¿sí? Una estructura en el medio, ¿sí? Que deriva después en una florcita. Entonces, esa estructura evidentemente tenía que ser una yema, ¿sí? Que después originó una flor, una yema floral. Origina después esa florcita blanca que estamos viendo ahí. Entonces, una hoja
¿tiene una yema en el medio de su lámina? ¿Puede tener una yema en el medio de la lámina que después de una flor? ¿O dónde se ubican las flores en la planta? ¿Las yemas florales están sobre qué órgano ubicadas? Melina nos dice pecíolo ensanchado. Perdón, se me habla. No sé de quién me habla, perdón. Miren acá qué hay. No, dije que es un tallo. En vez de Dijiste ser que una es un hoja, es tallo. un tallo. Porque Ajá. si tiene ahí la yema, entonces la yema está sobre el tallo, base foliar. Las yemas están sobre los tallos. Y lo que yo les preguntaba de las flores, ¿sí? Las flores también se disponen, ¿sí? Sobre los tallos, no salen de la mitad de una hoja, ¿sí? El órgano que normalmente es el que tiene que tener las yemas, ¿sí? Es el tallo y luego las axilas de las hojas, pero no la mitad de una hoja. Con lo cual, entonces, este nombre raro que estamos viendo, que es filoclado, hace referencia, clado es tallo, hace referencia a un tallo que se asemeja a una hoja, que tiene forma de hoja, pero en realidad es un tallo. Además de la forma de hoja, ¿sí? ¿Qué otra característica hace que nos confundamos y pensemos que es una hoja? El color. El color, ¿sí? Si nosotros la viéramos esta foto en color y no en blanco y negro, la veríamos verde. O sea, no solo que tiene la forma de la hoja, sino que tiene color verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hojitas acá están muy reducidas, verdaderas hojas. Entonces, ¿el tallo qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué función tiene que asumir si las hojas están muy reducidas? Claro, exactamente, la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, estos filoclados son tallos modificados, ¿sí? Planos, fotosintéticos, y que además tienen una forma parecida a la de una hoja. ¿Está? Sí, sí. ¿No tienen ninguna duda con este? No. Bueno, ahí hay algunos otros ejemplos, ¿sí? Ahí abajo tenían un ejemplo de un asparagus, que son los que se llaman helechos, les dicen helechos plumosos, o creo que helechos plumosos, no sé si los nombran de otra manera. Que helecho plumoso, ¿no? Sí, sí. Bueno, que ahí vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? Volvemos a tener estos tallos transformados. Y si avanzamos un poquito, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, esta planta, la que se la conoce como tenia o como centímetro, también se la suele nombrar. Fíjense que tiene estas estructuras planas, verdes, ¿sí? ¿Y qué serán? Tallo también, ¿o no? Tallos también, porque fíjense, ¿qué se ven? Ahí los hay una, nudos y los entrenudos. Perfecto. En esta es más fácil de visualizar los nudos, ¿sí? Y los entrenudos. Si tengo dos nudos sucesivos, puedo identificar entonces el entrenudo. Entonces, esta es otra posible modificación que nos podemos encontrar en el tallo, y son estos, de nuevo, tallos planos, como en el anterior, ¿sí? De nuevo, ¿de qué color son? Verdes. Verdes. Entonces, si son verdes, ¿qué van a hacer? Fotosintéticos. Son de nuevo fotosintéticos, ¿sí? Entonces son tallos planos, fotosintéticos, y siempre que el tallo asume la función de fotosíntesis, será porque ¿qué pasa con las hojas? O no están como. Reducidas. Claro, exactamente, ¿sí?
Si el tallo es el que cumple la función fotosintética, es porque o no hay hojas sobre ese tallo, o las hojitas son muy pequeñas y no alcanzan, ¿sí?, a hacer la fotosíntesis. Bueno, a este tipo de estructura, este tipo de tallo se lo denomina cladodio, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo con un género de la familia de las cactáceas, que son el género Puntia, que están viendo ahí, ¿sí? Que bueno, acá tenemos varias aplicaciones. La que estamos mirando ahora es esta del cladodio, que es el tallo aplanado, verde, y que hace fotosíntesis. Pero bueno, no solo tenemos esta modificación. Acá, ¿qué otra modificación pueden decir? Que ya la estuvimos viendo, ¿no? ¿Qué más aparece en esta cactácea como modificación? Suculencia, areolas. Suculencia y las areolas, ¿qué son qué? ¿Qué había en las areolas? Eran hojas, o Las sea, son hojas. nudos. Eran los nudos donde tenemos hojas transformadas, ¿sí?, en pequeñas espinas. Así que este es un ejemplo que reúne varias modificaciones. La que mirábamos ahora en particular era esto del cladodio. Fíjense que los términos suenan parecidos, ¿sí? Filoclado, cladodio, pero están designando estructuras distintas. Tengan cuidado con eso cuando estudian. Acá hay otro ejemplo de tallo fotosintético. ¿Este árbol lo conocen en la casuarina? ¿Las tienen vistas? Sí, sí. Bueno, fíjense que ahí tenemos... ¿Cómo? No, que la estuve practicando para no confundirme, digo, de la familia de las angiospermas son. Bueno, las angiospermas no es una familia, ¿sí? Pero está digamos, vos decís para no confundirte con las gimnospermas. Sí, ¿sí? digamos, las de la familia no, de estas que tienen la gimnosperma, que tienen el fruto desnudo. Quiero decir el nombre, pero no. Está bien, por ejemplo, para no confundírtela con un pino, con alguna especie de la familia pináceas o de la... Sí. Exacto. Está bien, si uno las mira de lejos, no las analizó nunca, de lejos nos podrían parecer una gimnosperma, ¿sí? Decir, bueno, esto es un pino, eso, porque parecería que tiene las hojas así aciculares como agujas de un pino. Sin embargo, si nos acercamos y la miramos, fíjense lo que se ve, ¿sí? Se ven esas estructuras verdes que de lejos podían parecer hojas, sin embargo, no son hojas. ¿Por qué? Si buscamos en la axila de esas estructuras no va a haber yemas, entonces, por lo tanto, no son hojas, ¿qué son? Tallos, ¿sí? Ahora, de nuevo, son tallos que tienen una particularidad. ¿De qué color son, nuevamente? Verdes. Verdes, y fíjense que son verdes, pero que tienen en distintos sectores, ¿sí?, de manera regular, unas zonas más claritas. Si hacemos un zoom en esas zonas más claritas, nos vamos a encontrar con esta estructura que está en la derecha de la pantalla, ¿sí?, que son unas como escamitas, se ven, ¿sí? ¿Qué serán estas estructuras así chiquititas? Las hojas. Estas son las hojas. Estos sectores claros que vemos en el tallo son los nudos. Esos son los nudos, y estas estructuras con forma así de escama no son más que las hojas. Está claro, entonces, viendo estas hojas tan reducidas y que ni siquiera son verdes, que el tallo es el que tiene que hacer la fotosíntesis, ¿sí? Así que acá tenemos entonces un ejemplo de tallo fotosintético, en este caso cilíndrico, no es plano como los que veníamos mirando,
¿sí? Como los cladodios que vimos recién. Acá es cilíndrico, ¿sí? Otra modificación que nos podemos encontrar, por ejemplo, miren ahí, es este tallo alado, que está presente en un grupo de especies del género Baccharis, ¿sí? Que son las carquejas. ¿Las conocen a las carquejas, aunque sea de nombre? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, no. Son plantas que se usan, tienen principios amargos, y esos principios amargos también son medicinales, muchas se usan como digestivas y muchas se usan en las bebidas, en las clásicas serranos. bebidas exacto, de los amargos serranos, ¿sí? Hay varias especies, y miren la particularidad que queremos mostrarles en esta clase. ¿Qué pasa con de nuevo, no son hojas las que estamos viendo, ¿sí? Son tallos, y miren cómo son. Son tallos que se prolongan formando alas, ¿eh? En vez de ser un tallo cilíndrico, como sería lo habitual, tienen unas prolongaciones, ¿sí? Y entonces se lo denominan tallos alados. Y de nuevo, cumplen la función fotosintética, son tallos, además de alados, tallos verdes. Las hojas acá de nuevo son muy pequeñitas, están ausentes o están muy reducidas, y entonces de nuevo el tallo es el que hace la fotosíntesis, ¿sí? Pareciera como si tuviera, no pareciera como si tuviera la venación o el tallo. Claro, no Y parece, tiene, la sí. tiene. Ah, Claro, la tiene que tener. Acuérdense que el sistema vascular, ¿sí? Está a lo largo de todos los órganos de la planta. ¿Está? No sí, solo, sí, sí. no solo las hojas, sino que ya lo vamos a estudiar cuando veamos un poco la anatomía y estudiemos xilema y floema. Vamos a ver cómo los vamos a encontrar distribuidos en todos los órganos. ¿Sí? Lo que pasa es que las nervaduras son la manifestación visual de ese sistema de conducción. Claro. La hoja, a la lámina de la hoja, al ser un... ¿Callá los perros, Laurita? Al ser un órgano aplanado, ¿sí? Quedan más expuestos esos haces vasculares, por eso se ven las nervaduras. En este caso pasa lo mismo, al prolongarse ese tallo en expansiones alares, en esas alas, ¿sí? Hace que se vean también esa nerviación a nivel de tallo, simulando ser una hoja. Bien. Habla Laurita, ahora no te reprimas. Ahí salí a amenazar a los perros. Lo que pasa es que les cuento, a los estudiantes tengo media docena de perros, y acaba de pasar un perro paseando con su dueña, y entonces, bueno, es un escándalo. La virtualidad tiene estas cosas. Bueno, sí, ahí arrancaron de vuelta. Puede ser el caballo que viene a comer también. Bueno, fíjense qué ejemplo particular que nos toca analizar ahora. Miren, estamos viendo esta estructura. ¿Qué será? Parece que eso que está señalando el Tano ahí en rojo, No, yo estaba señalado eso, Yo estaba señalado. Que yo dije, ¿qué pulso? ¿Viste? Puso impresionante. El entrenamiento. Acá vamos a poner una yemita. Entonces, ¿qué son? Ahí está la yema. Está. Ahí en el dibujo lo pueden interpretar mejor, tal vez. Perfecto. ¿A quién le decís perfecto? A vos, que pusiste las yemas en la axila de qué. ¿Qué es lo que sigue entonces? De las hojas. Las hojas. ¿Pero qué les pasa a esas hojas? Fíjense. Sería el pecíolo. Son bipinadas. El pecíolo estaría ensanchado. Todos a la final. Todos sí.
Hojas compuestas, bipinadas, pecíolo ensanchado. Está todo bien. Está todo bien. Exacto. Exactamente. Esa es la particularidad que queríamos ver o la modificación que queríamos mostrarle, ¿sí? Que se llama, tiene otro nombre, en esta clase hay como 1500 nombres, se llaman filodios, ¿sí? Y no es nada más que esto, que un pecíolo que se ensancha, ¿sí? Se ensancha, es de nuevo de color verde, ¿sí? Y al ensancharse, incluso la parte que ustedes están viendo de la lámina compuesta, muchas veces se va perdiendo, ¿sí? Se van cayendo, y suelen quedar en estas plantas, suelen quedar muchas veces los pecíolos nada más, que entonces se ven obligados por las circunstancias a hacer la fotosíntesis, ¿eh? O sea que no solo que son pecíolos aplanados, anchos y de color verde, sino que también muchas veces son los que terminan haciendo la fotosíntesis porque la lámina se va reduciendo. ¿Mm? Es otra modificación más. Y ahí tienen el ejemplo de Acacia melanoxylon, que es una leguminosa donde podemos encontrarnos con esta particularidad, ¿sí? Incluso ya directamente cuando la aparición de la lámina, esa lámina bipinada, es un carácter juvenil. O sea, ya después cuando el árbol entra en en el periodo de adultez, ya directamente no aparece la lámina bipinada. O sea, aparece directamente ese pecíolo ensanchado. Ahí estamos, bueno. Fíjense, vamos a otra modificación, ¿sí? En este caso tenemos un primer ejemplo de lo que ocurre en la frutilla, ¿sí? Que es una especie hortícola de la familia de las rosáceas, que me imagino que las frutillas las conocen, no sé si han visto las plantas creciendo. Y las plantas de frutilla tienen estas estructuras que están ahí simbolizadas en el dibujo, que ¿qué serán? ¿Alguien reconoce esta estructura? Estolones se llaman. Bien. Estos ahora me dicen que estos estolones sirven, ¿sí? Les sirven a la planta, ¿para qué? ¿Para qué les servirán? Para reproducirse. Para expandirse. Sí, claro, para reproducirse. Para expandirse, para reproducirse, más bien, cuando hablamos de reproducción, por ahí nos hacemos más el hincapié en lo que es la reproducción sexual, por ahí podemos decir para multiplicarse, ¿no? Es un tipo, o sea, lo que le sirve acá a la planta es para expandirse, y si yo corto estos estolones, ¿sí? Voy a obtener nuevas plantitas que van a ser idénticas a la planta madre. Por eso es un tipo de multiplicación, ¿sí? Un tipo de multiplicación asexual, que se usa muchísimo, claro, en todo lo que es propagación. ¿Y quién se anima a decir algo más de los estolones? ¿Qué órganos son estos estolones? El tallo. Es una modificación, exactamente, es una modificación del tallo. ¿Y por qué estará puesto acá como modificación? ¿Cómo se ve este tallo? ¿Creciendo cómo? Horizontal. Rastrero. Creciendo, claro, exactamente. Crece horizontal, crece rastrero sobre la superficie del suelo, ¿sí? Y fíjense que ahí están señalados no, pero están si miran, se ven cómo de los nudos de este tallo justamente se van formando raíces, que ¿cómo las llamaríamos a este tipo de raíces? De paso vamos practicando. Adventicias. Raíces adventicias, claro. Exactamente. Entonces,
Los estolones, repasando un poco todo lo que la información que fueron dando, son modificaciones de los tallos, ¿sí? Y entonces son tallos que crecen sobre la superficie del suelo de manera horizontal, que en sus nudos forman raíces adventicias y que sobre todo le permiten a las plantas que lo forman expandirse, ¿sí? Propagarse. Fíjense que en el ejemplo de abajo tenemos a una gramínea conocida como pata de perdiz, como gramón, como gramilla también, ¿sí? Esta seguro que la han visto, y acá por ahí les es más fácil apreciar la función del estolón, ¿sí? Cómo se han visto crecer a la pata de perdiz, ¿la ubican? ¿A este pastito? Sí, sí. Sí, Bueno. sí, profe. Y si uno está tratando de limpiar el jardín y tratando de sacarlo, enseguida uno, en cuanto empieza a manipularla, va a empezar a tirar y van a salir estos estolones justamente, ¿no es cierto? Exacto. Pasa Bien. con la grama brasilera, también pasa algo parecido, ¿no? Sí, con muchas especies que se utilizan para césped, justamente, porque rápidamente hacen un tapiz vegetal. Incluso hay pastos nativos, que también, porque la grama brasilera ni el gramón son nativos. Es más, el gramón se usa como césped, se vende como pasto bermuda, pero en realidad por otro lado es una exótica bastante invasora, ¿sí? Es una invasión biológica también. Es un problema también, va. Pero bueno, esta capacidad de formar los estolones es lo que las hace aptas para hacer céspedes, digamos, porque pueden cubrir la superficie del suelo por poder crecer así de manera horizontal, ¿sí? Bien. Bueno, así que esta es otra de las modificaciones que podemos encontrarnos en los tallos. Y acá fíjense que aparecen como ejemplo el jengibre, ¿sí? Y las cañas con otras estructuras que yo las miro, son bastante parecidas, ¿no? Yo estoy bastante parecidas, digo, a los estolones que estábamos mirando, porque veo también algo que me parece por cómo se Rizomas. ve, porque se ve rizomas. Bueno, yo decía, yo los veo parecidos a los estolones. ¿Qué diferencia le podemos encontrar con los estolones? ¿Qué les parece? Estos son Son subterráneos. modificaciones de las raíces. Alguien dijo subterráneos y lo que siguió después se acopló, o porque yo no lo escuché bien. Porque. Modificaciones de las Es un rizoma Pará. simpodial. Ay, no. Iba a decir algo, pero me parece que no. A ver, decí, no pasa nada. No, iba a decir que la diferencia es que son tallos, estos los que crecen. La ¿Y diferencia los con qué? estolones no son tallos los estolones? Claro, por eso iba a decir una burrada. No pasa nada. Pero no hay está burrada, bueno para... no se atajen, no se atajen. Insistimos que es preferible una respuesta errónea a una no respuesta, ¿sí? Entonces, no se achiquen en Profe, responder. le hago una pregunta. ¿Los estolones crecen indefinidamente? Pará, vamos por parte. Porque dijeron, por un lado, que era una modificación volviendo a los rizomas, una modificación de la raíz, dijo alguien, y alguien dijo que es un tallo, al igual que los estolones. A ver, ¿quién me puede justificar si es una raíz o un tallo? Vamos a buscar por ahí. El que diga que es un tallo, que justifique por qué, el que diga que es una raíz, que justifique por qué. Yo dije que es un tallo porque en los apuntes que tengo de la clase dice que es un tallo subterráneo. Le puse así que... Y porque se ven los prolongación, nudos. es una prolongación del tallo principal, ¿no? Ay, Esto, ¿no? porque echa ramas. A ver. Ahí me va gustando. Y si echa ramas, ¿qué hay?
Sí, Vamos a buscar los podía- fundamentos. Entrenudos. Yema. Si echa rama porque había yemas. Y si hay yemas, Claro. y si hay Entrenudos. yemas, esas yemas ¿dónde están? En Insertas. los nudos. nudos y entrenudos. En un nudo. No, sí, no. ¿Sí? Y si hay un nudo, incluso, ¿qué puedo llegar a encontrar en un rizoma? Si hay un nudo, Si hay un nudo, en los ¿Una nudos, hoja? ¿qué hay? Puedo incluso hasta encontrar una hoja. ¿Qué esa hoja cómo va a ser? claro. ¿Va a ser grande, verde, hermosa? No, una vaina. Con No vaina. sé si una vaina, pero podemos llegar a encontrar hojas rudimentarias, ¿sí? No verdes, generalmente amarronadas, ¿sí? Con una consistencia membranosa, ¿sí? Porque son rudimentos, pero son hojas que están por debajo de la tierra. Entonces, ese es el fundamento de por qué un rizoma es un tallo modificado y no una raíz. O sea, va por debajo de la tierra, ¿está bien? Pero no es una raíz. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un tallo? Porque tiene nudos, entrenudos, incluso puede llegar a tener hojas, ¿sí? y yemas. ¿Está bien? Por eso volvemos a lo que charlábamos al principio de la clase, de no olvidarnos cómo fundamentar qué es un tallo, qué es una hoja, qué es una raíz. ¿Sí? Porque a veces que no puede llegar a marear. Bien. Y después sí, Matías, vos ibas a decir Claro. algo. O Carlos preguntó algo, no me acuerdo. Ah, no, vos, Matías, preguntaste algo. No, sí, crecían indefinidamente en los estolones. Porque había leído que el rizoma sí crecía. Los estolones pueden llegar a crecer, siempre hablando en términos potenciales, ¿no? Indefinidamente. Eso se Sí. llama que tiene un crecimiento indefinido. ¿Sí? ¿Está bien? En contraparte, o sea, puede haber órganos que tengan crecimiento definido. ¿Sí? En el caso de los rizomas, hay dos tipos de rizomas. Puede haber rizomas con ramificación, con sistema de ramificación monopodial, o rizomas con sistema de ramificación simpodial. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Depende que haga la yema terminal. ¿Sí? El rizoma simpodial, en el rizoma simpodial, ¿qué es lo que sucede? La yema apical es la que emerge a la superficie. Y la prolongación del rizoma por debajo de la tierra está a cargo de una yema lateral, ¿sí? O axilar. A diferencia de un rizoma monopodial, donde la yema terminal es la que se sigue prolongando, la que sigue prolongando el crecimiento por debajo de la tierra. Y las ramas que emergen están originadas en una yema axilar. ¿Sí? Ok. Muy bien. Fíjense que en estos rizomas, ¿sí? Cómo se van formando en los nudos todas las raíces adventicias. De nuevo, son raíces adventicias como en los estolones, porque nacen de nudos de tallos, ¿sí? Bueno, y ahí están los ejemplos de las cañas del bambú negro, por ejemplo, que está puesto ahí, y entonces esa explicación de todas estas estructuras, de todos estos rizomas y de toda la formación que tienen es lo que explica por qué se expanden tanto en los terrenos, ¿no? Todo esto que va por abajo, nosotros vemos las cañas por arriba, pero por debajo de la superficie, todo este crecimiento de rizomas con todas estas raíces adventicias que se van formando son las que le permiten la expansión en definitiva, ¿sí? Bien. ¿Ahí qué pregunta? ¿Cómo se diferencia un estolón de un rizoma? Bueno, ya es lo que dijimos recién, ¿no es cierto? ¿A todos les quedó y a todas les quedó claro? Sí. No sé si Bien. lo mencionamos, pero en los estolones, generalmente los entrenudos son más largos. ¿Sí? Bien. Sí, generalmente. Bueno. Fíjense acá, de nuevo una modificación de tipo subterráneo, ¿sí? ¿Cómo se llamará? Tubérculos. Ahí dice, bueno, ahí Tubérculo. tubérculos, ¿sí? Y en el caso de los tubérculos que son
estos órganos que en el caso de la papa son comestibles, ¿sí? Uno de los cultivos más populares del mundo, la papa, americano. ¿Qué es lo que consumimos cuando nos comemos estos tubérculos? ¿Un tallo? Un tallo, ¿sí? En este caso es un tallo, es subterráneo, ¿y por qué no, si es un tallo subterráneo, por qué no lo llamaremos rizoma? ¿Qué le pasa a este tallo? Para diferenciarse del rizoma, ¿no? Porque, digamos, aparece otro nombre más, tubérculo. ¿Por qué es distinto? Tiene yemas apicales y axilares. Y pero el rizoma también. ¿No es una acumulación de reserva? Ah, ahí me gustó. No solo que tiene las yemas, como tiene un rizoma, por eso es un tallo, el rizoma también, los dos son subterráneos, pero ¿dónde está la diferencia? En el caso de los tubérculos, estos tallos, además, lo que hacen es almacenar sustancias de reserva, ¿sí? Sobre todo, en el caso de lo que se reserva sobre todo es almidón. En los rizomas también. Los rizomas también son órganos reservantes, pero la diferencia es que estos se ensanchan. Estos se ensanchan, ¿sí? En una serie de nudos y entrenudos se empieza a acumular esa reserva, se ensanchan y el crecimiento es definido. ¿Está bien? ¿Sí? Claro. Deja de crecer ese rizoma, ahí fíjense que tienen ahí en la formación del tubérculo, dice rizoma o estolón, ¿sí? Que cesa de crecer, o sea, define su crecimiento, y ahí se empieza a acumular esa reserva y por lo tanto se ensancha, se engrosa. Se ensancha. De hecho, si uno agarra una o sea, papa... que puede ser es la terminación de un rizoma, un tubérculo. Exacto. Sí. Si agarran una papa en alguno de los dos polos, ¿sí? Va a ser liso porque dejó de crecer, y en el otro tiene una cicatriz que es la conexión con ese rizoma o estolón. Exacto. Bueno, fíjense que las marquitas que están ahí en el dibujo, ¿sí? Están simulando lo que serían los nudos, ¿no es cierto? Son los nudos, ahí están las yemas, que muchas veces si uno deja la papa olvidada en un canasto, puede ser que brote y todo, ¿sí? Tengo una consulta, esto es lo que me costó entender. Entonces, si dicen rizoma o estolón, entonces el estolón está por debajo de la tierra, ya no está por arriba, que decían antes la definición de estolón era que era rastrero. Entonces, eso no lo entendí bien. Me cuesta. Sí. No, ahí lo que dice para la formación del tubérculo que se puede provenir de un rizoma, si es un rizoma viene por debajo de la superficie, ¿sí? Y después deja y si no, si viene de un estolón, tiene que venir sobre la superficie, pero después el tubérculo crece por debajo. Ahí dice, el estolón se entierra. O sea, para no complicarnos la existencia, claro. ¿Sí? El estolón por encima de la superficie de la tierra. El rizoma por debajo de la superficie de la tierra. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y por eso, sí, por eso me confundía, porque si está debajo de la tierra... No. Tómalo así, ¿sabes? Sí, gracias. Bueno. Bien. Bueno, siguen las modificaciones, ¿sí? De los tallos, y acá nos encontramos con una serie de lo que se denominan bulbos, ¿sí? Que son todos tallos modificados que tienen como función importante la de reserva, ¿sí? La de reservar distintas sustancias y que en este caso le sirven a la planta, sobre todo para pasar la estación del año menos favorable, ¿sí? Acumulan reservas estos órganos y después, cuando las condiciones ambientales vuelven a ser más amigables, es cuando se vuelven a poner activos,
¿sí? En el crecimiento. Y hay muchos ejemplos que son muy, muy conocidos porque son de plantas que usualmente tenemos en casa, como por ejemplo esta que estamos mirando, que es la cebolla, ¿sí? En este caso, bueno, lo que decíamos hoy, hay distintos tipos, porque vamos a ver que hay distintas características que tienen estos bulbos. Este se llama bulbo tunicado. ¿Y por qué se llamará tunicado? ¿Qué característica, pensando que todos han visto una cebolla, ¿no? Tiene ¿Qué varias característica? capas. Por las En las hojas hojas internas. que están envolviendo a la yema. No Sí, sé qué dije. las hojas que están envolviendo la yema, ¿qué hacen? Lo recubren como una túnica, Sí, ¿no? la cubren. Sí, la cubren, pero y además, ¿cómo son esas son las bases de las hojas, ¿no? ¿Cómo son? Que son lo que usamos para cocinar, ¿qué característica tienen? Son carnosas. Son carnosas, son jugosas, o sea que la reserva está ahí, ¿no es cierto? Sí, ¿Está sí. bien lo que dije? Sí, está bien, porque está bien. Estas hojas, ¿sí? Son las bases de las hojas. Las más externas son lo que nosotros llamamos la cáscara, ¿no? Comúnmente, cuando dice, bueno, voy a pelarle, voy a sacar la cáscara a la cebolla, son estas hojas que son en general de otro color, de otra consistencia, son más coriáceas, y después vienen estas bases foliares que son jugosas y que son las reservantes y que forman esta túnica, por eso se llama bulbo tunicado, porque son como capas, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que en el primer dibujito tienen ahí una flecha roja que está marcando una estructura, ¿sí? Hacia abajo salen raíces, y la flecha señala una estructura. ¿Se dan cuenta qué es eso que está marcando? El tallo en forma de disco. El tallo en forma de disco, ¿sí? El tallo está reducido a ese disco que incluso tiene otra consistencia también, y todas esas raíces que salen del tallo, ¿cómo serán? ¿Raíces de qué tipo? Adventicias. Adventicias, claro, exactamente, ¿sí? Es decir, ¿son todas caulinares entonces? Son caulinares y son adventicias, sí, sí. Bien, ahí lo que tienen en dibujitos es un poco el ciclo de vida de la planta, ¿sí? Que fíjense que dice que es bianual, eso creo que lo vieron en el primer teórico, que nos podemos encontrar con plantas anuales, bianuales, bueno, nada, está puesto para ilustrar un poco cómo es la cebolla. Bueno, y entonces está bien todo lo que dijeron, ¿sí? Bueno, otro ejemplo de otro tipo de bulbo, ¿sí? Es una especie que es de la misma familia de la cebolla, y también es una especie que utilizamos mucho en la cocina, que es el ajo, ¿sí? Acá, en vez de ser un bulbo tunicado, se habla de bulbo múltiple. ¿Y por qué será un bulbo múltiple? ¿A qué hará referencia? Porque son ¿Qué son yemas. esos? La cantidad de yemas. Exactamente. O sea, los dientes de ajo que nosotros consumimos, ¿qué son? Yemas. Yemas axilares colaterales. Axilares. Perfecto. Son yemas, claro. Tenemos varias yemas, ¿sí? Fíjense que ahí, en un caso hay 4, en otro hay 1, 2, 3, 4, sí, 3. Pero son todas yemas. Las yemas podían estar ubicadas en el nudo de a unas o podíamos tener varias, ¿no? En este caso se trata de varias yemas, ¿sí? Como dijeron ustedes, yemas colaterales, y eso
hace que se forme entonces lo que denominamos un bulbo múltiple, por las múltiples yemas, exactamente, como lo ¿Se dijeron. le dice diente de ajo, profe, porque parece un diente? Supongo que sí, sí. No sé, pregunto porque siempre me llamó la atención por ahí. Pero No, forma está de bien. diente, por ahí de colmillo, me das un colmillo de Sí, ajo. un colmillo de ajo. Vos sabés que es cierto, hay muchas, no solo nombres, sino expresiones que uno usa por ahí todos los días, que no sabe muy bien de dónde vienen. Y pero bueno, esto parecería que debe venir de ahí, que se parece más a un colmillo, a un diente, y bueno. Fíjense que cada una entonces de estas yemas de nuevo está protegida por unas tipo de hojas modificadas, así que tienen otra consistencia. Lo mismo que pasa con las de la cebolla, ¿no? O sea, tienen una consistencia distinta y que sirven de protección. ¿Mm? Bueno. Para cultivar ajo... Y luego No digo, para cultivar ajo lo que se entierra es un diente de ajo, ¿sí? Estamos en época, así que quiera hacer la prueba, entierra un diente de ajo y en diciembre obtiene una cabeza de ajo. Perfecto. Bien. ¿Y cómo arman, profe, la riestra? Ah, bueno, hay gente especializada en eso. Sacan la planta entera, entonces utilizan las hojas, los restos de las hojas para hacer la trenza. Porque te la van como cortando así, enroscando con la mano, cuando vos le pedís a veces. Y ahora que usted dice, yo veo la imagen esa de ahí, y digo, ¿cómo harán los tipos para hacer la riestra esa de ajo gigante? Y lo que pasa es que queda la cabeza de ajo con los restos de las hojas, y utilizan las hojas para ir trenzando. Y queda la cabeza del ajo hacia el exterior. Muy bien. No lo había pensado. Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. Sí. Bueno, otro ejemplo de otro tipo de bulbo, y no sé, ¿les contaste, Tano, del programa? Sí. No le dije nada. Ah, bueno. No nos publicitamos ni nosotros, Laurita. Sí, no, somos un desastre. No, estamos enterados. ¿No están enterados? No. Tenemos un programa de radio que en épocas normales lo hacemos una vez por semana, se llama Mate con Yuyos. Ahora, en este año que sigue la pandemia, lo hacemos cada 2 semanas, que sale por la FM de la universidad, la 88.9, y también se puede escuchar por internet. Y sale los miércoles a las 20 y los sábados a las 11 de la mañana. Y esta semana ayer y el sábado, el programa lo dedicamos a las modificaciones del cormo, especialmente para ustedes. Se llama No todo es lo que parece, el título del programa, y estuvimos charlando un poco de todas estas modificaciones que veíamos esta semana en la clase. Así que si tienen ganas de escucharlo el sábado... Yo mandé a mi grupo de WhatsApp, mandé la publicidad, así que... Sí, ahora que lo dices, es verdad, mandaste la pancarta, por así decirlo. Claro. Bueno, digo porque es otra herramienta más, otra ayudita más para que puedan entender el tema, y bueno, ahí charlamos, después hay un poco de música, pero por lo menos para acercarles de manera amigable también el tema, ¿sí? Sí. Bueno, y me acordé del programa porque en el programa mencionábamos que esta época del año, del otoño, es la época de plantación de los bulbos, ¿sí? Muchas especies de estas que florecen luego en la primavera, ¿sí? Tienen floración primaveral, pero que en realidad hay que plantar los bulbos ahora en el otoño. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, del lilium,
que tiene un tipo de bulbo que ahí dice escamoso, ¿sí? De nuevo, es una modificación del tallo, ¿sí? Que se vuelve, es subterráneo y reservante, ¿sí? ¿Y qué función tenía? De paso así lo repasamos. ¿Qué cosa? Digo, ¿para qué sirven los bulbos? Porque los estamos nombrando unos otros, pero ¿para qué será que sirven? Retención de nutrientes líquidos. Retención de nutrientes. Más que retención, ¿cómo dirían? Almacenamiento. Almacenamiento, ¿sí? Son órganos que sirven para almacenar, para reservar, ¿sí? No sé si se escucharon, pero yo les decía que en general estos órganos les sirven a la planta, claro, para acumular los fotoasimilados, para acumular sustancias de reserva y pasar, ¿sí?, las estaciones menos favorables. Y después Profe, retomar... entonces, el bulbo sería, digamos, hojas engrosadas y carnosas. Depende del caso, ¿en qué bulbo decís vos? Hojas en... El de la cebolla, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso también son... Las cebollas son... Sí. Son bases foliares, ¿sí? En el caso del ajo son yemas, ¿sí? En el caso del bulbo múltiple, claro. ¿sí? En el caso del lilium, que es el bulbo escamoso, ¿sí? Es tallo, pero también son algunas hojas modificadas, ¿sí? Y acá en este caso, en el caso de gladiolo, que se llama bulbo macizo, donde la reserva se acumula exclusivamente en el tallo. ¿Sí? O sea, por eso son macizos. Y no tienen esas túnicas, o se fragmentan de la manera que se fragmenta un bulbo múltiple, claro, porque ahí es todo tallo. Todo tallo. Acá, ¿lo ven? ¿Sí? Fíjense, acá se ve bien. Mira acá, en esta imagen. ¿Sí? ¿Qué se ve acá? ¿Qué son esas líneas? Esas liñitas. ¿Qué serán? Los nudos. Los nudos, ¿sí? Y mira, incluso acá, mira lo que hay. Claro. ¿Sí? Una yema. ¿Eso qué es? Bien. Muy bien, Tano. ¿Viste esto? El mejor alumno. Es difícil igual es asociar, digamos, a las partes de lo que uno normalmente lo ve arriba de lo que sería la Tierra, lo que estaría abajo, ¿no? Claro, sí, No, sí. claro. Es difícil y además es la primera vez que lo están mirando, o sea, lo vieron en el teórico, lo estamos mirando ahora. Pero bueno, lo que les decimos siempre, ayuda mucho, ¿sí? Todo lo que puedan ver de material vivo. Entonces, aunque sea ver una cebolla o ponerse a mirar la cabeza de ajo y tratar de ver cuáles serían las partes, todo eso va a ayudar, va a sumar, seguro. Porque, no, digamos, cebollas deben haber visto miles en su vida, pero nunca las interpretaron como un bulbo tunicado, ¿sí? Ahí Mariano preguntaba si, volviendo al ajo, si crece a partir de un diente. Claro, esa yema reservante, ¿sí? ese diente o bulbillo, si querés hablar en términos más técnicos o botánicos, ese diente es un bulbillo, es una parte de ese bulbo. Vos separás un diente y sembrás, en realidad enterrás ese diente, y a partir de ese diente de ajo se genera una nueva cabeza de ajo, ¿sí? Un nuevo bulbo múltiple. Esa es la forma de cultivarlo.
Lo que puede pasar, que a veces, para que no se active esa yema, someten a las cabezas de ajo a un tratamiento, ¿sí? Para inhibir la brotación, para que no se brote el ajo estando guardado. Entonces, pero eso depende. Hay veces que hay ajos que brotan bien, de los comprados, digo, ¿eh? Hay algunos que brotan bien porque no tienen ese tratamiento y otros que no brotan porque tienen ese tratamiento. Pero sí, si uno quiere cultivar ajo, es la forma. Plantar un diente. Bien, seguimos. Bueno, y vamos, esto es lo último que nos queda para mirar, ¿no? Sí. Bueno, de nuevo estamos con especies que tenemos bastante a mano y que podemos después mirar. Fíjense, acá tenemos ejemplos, en primer lugar, de la zanahoria. ¿Qué estructura estamos viendo en una zanahoria? Una raíz. Una raíz. ¿Una raíz de qué tipo? ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos? Pivotante. Una raíz pivotante, exactamente, ¿sí? Una raíz pivotante, ¿y qué tendrá esta raíz? Se ensancha y tendrá... Un reservorio. Sí, ¿reservorio ¿Cómo? de qué? ¿Reservorio de qué? Ah, ¿Es De reservorio agua de y nutrientes. Xilema y floema, ¿eran? No, xilema y floema son tejidos de conducción. ¿Sí? O sea, reservan fotoasimilados, ¿sí? Carbohidratos, ¿sí? Sustancias carbonadas, con hidratos de carbono, digamos, ¿sí? A eso se llama. Hidrato de carbono y carbohidratos es lo mismo. ¿Sí? O sea, reservan energía. O sea, es la forma que tienen las plantas de reservar energía. Una de las maneras de reservar energía, ¿no? Acumular carbohidratos. Pueden acumular otras cosas. ¿Sí? claro. ¿Está claro? Sí, sí. En el caso, a lo mejor, por ahí, con la batata, que está también ahí en pantalla, ¿sí? Que en ese caso son raíces tuberosas, ¿sí? En vez de haber una única raíz pivotante, hay un conjunto de raíces, pero que también tienen la misma función de reserva, ¿sí? Y cuando uno consume batata, es bien claro, ¿sí? Qué es lo que reserva siempre es dulce, ¿sí? O sea, es fácil acordarse que son hidratos de carbono, ¿no es cierto? Claro. O sea que En este el sería caso de un la tubérculo radical, profe. No, ahí No. entraste en una contradicción. Vamos a repasar. ¿En qué se diferencia una papa y una batata? En términos Uno es un botánicos, ¿no? tubérculo y el Uno un otro. tallo y el otro Claro. la raíz. La papa es un tubérculo, entonces ¿qué es? ¿Un tallo o una raíz? Tallo. Un tallo. Un tallo. Perfecto. La batata, ¿sí? Es una raíz tuberosa, entonces ¿un tallo o una raíz? Una raíz. Una raíz. Una raíz. ¿Sí? Exacto. Ahora, diferenciemos una en raíces reservantes, ¿no? Hablando de raíces reservantes, diferenciemos el caso de la zanahoria con el caso de la batata. ¿En qué se diferencian? Una es una raíz primaria y la otra adventicia. Bien, en caso de la zanahoria, ¿sí? Es una raíz pivotante reservante, ¿sí? Es la raíz principal. En cambio, en la batata, ¿qué tipo de raíces son? Adventicia. Son adventicias, ¿sí? Y se les llama raíces tuberosas, ahí no confundirse. Raíces tuberosas porque son, o sea, en cuanto al aspecto, son similares a un tubérculo, pero cuidado que no son tubérculos. ¿Está, Matías? Sí. Es cierto, vieron que hay un montón de términos y que son similares, porque decimos raíces tuberosas, tubérculo, pero bueno, hay que ir
despacito, con cuidado, porque si no nos podemos confundir. ¿Sí? Bien. Seguimos en la verdulería y... Tengo una duda acá, sobre la zanahoria. Sí. ¿sí? ¿Puede ser que no tenga tallo? No, no es que no tiene tallo, porque tiene hojas, ¿no? La zanahoria. Sí. Bueno, esas Sí. hojas Sí. están insertas en algún lado, ¿verdad? No están insertas directamente en la raíz. O sea, ¿se acuerdan lo que es Ok. un braquiblasto? No. Sí, no era Y- macroblasto y lo que dijiste vos recién. Braquiblasto, que era un Sí. braquiblasto. Claro, que Era más no era cortito. claro, era pequeño. Pará, Claro. vamos a entrenarlos. ¿Qué era más pequeño? ¿Qué cosa? A ver, desarrolle. Que el Blaquiblasto Sí. tiene crecimiento limitado y el otro ¿Qué? tiene ilimitado. Pero esperen, Un pero nudo ¿qué? corto, dice. A ver, traten de armar una Magali. definición. Un tallo, Es un que era un tallo. tallo. Ah, Es un tallo, sí. Bueno, vamos de vuelta entonces. A ver quién pasan limpio. ¿Quién pasan limpio? Armen la oración. A ver, es un tallo, espera. Estoy viendo los resúmenes que tengo acá. ¿Está bien? Busque. No, son tipos de tallos que uno tiene crecimiento ilimitado y entrenudos largos y el otro tiene un crecimiento limitado. No, Y entrenudos. Lo Sí, importante uno tiene largos y el otro tiene cortos. Bien, Claro. lo importante, más allá de que tenga crecimiento definido o indefinido, ¿sí? Es que el braquiblasto, por definición, tiene entrenudos muy cortos. Y eso pasa en la zanahoria, ¿sí? Tiene un tallo, pero es un tallo muy, muy, muy corto, de crecimiento indefinido, pero digo, con entrenudos muy cortos, muy, muy aplanaditos. Entonces, no se visualiza como algo alargado, como uno piensa un tallo, pero no deja de ser un tallo, ¿sí? Que está ahí a nivel del suelo, en la superficie del suelo. Pasa con un montón de plantas. Piensen en un diente de león. ¿Ubican a la planta de diente de león? Sí, sí. ¿Sí? ¿Le El vieron que alguna vez? soplas. ¿Eh? El que soplas y sale para todos lados. Claro, Eso. exactamente. Que sale el La raiceta panadero. Sí. criolla. También, sí, bueno, la radicheta también. Bueno, fíjense que esas plantas crecen en lo que se llama roseta. ¿Qué quiere decir? Que uno las ve y crecen a nivel del suelo. Las hojitas parece que salen del suelo. Pero en realidad están haciendo de un tallo, de un braquiblasto. ¿Sí? Se le dice plantas más llamadas acaules. Acaules quiere decir A de ausencia, caule de tallo. ¿Sí? Acaule, que no tienen tallo, pero en realidad sí tienen tallo, nada más que ese tallo está reducido a un braquiblasto. ¿Está bien? Crecen en roseta o plantas acaules. En el caso de la zanahoria, que prolonga, esos entrenudos se prolongan cuando florece. ¿Está? Pasa que uno lo aprovecha antes de que florezca. Claro. Bueno, continuemos. Bueno, lo que estamos mirando ahí, fíjense que son, yo les decía, seguimos en la verdulería porque estamos mirando rabanitos. ¿Hay rabanitos? No, remolachas. No, son remolachas. Y No el se otro parece a que algún es rabanito. No, son todas remolachas, Lau. todas remolachas. Lo que pasa son diferentes. Ahí está la remolacha azucarera, la La derecha. azucarera, claro. Y la forrajera a la izquierda. Acá. Exacto. La azucarera, forrajera y la hortícola, digamos. Ajá. Que están puestas para que miremos un poco en dónde quedan acumuladas las reservas, ¿sí? Fíjense que hablamos de lo que se llama hipocotile, que es una parte del tallo, ¿sí? Que está por debajo de los cotiledones. Los cotiledones son las primeras hojitas que tiene una plántula, ¿sí? Que incluso los cotiledones están en lo que es el embrión, en la semilla. La parte del tallo que está por debajo de esas hojas es lo que denominamos hipocotile, ¿sí? Y fíjense cómo en los distintos ejemplos es lo que se va engrosando. Entonces, tenemos ahí comparada, por ejemplo, lo que podría ser
Yo no sé, lo que es la remolacha azucarera, con lo que es la hortícola y con lo que es la forrajera. Sí, la forrajera. ¿Eh? No, lo que compara en las remolachas, lo que pasa es que las porciones que se engrosan, las que reservan la energía, son parte de la raíz y parte del hipocotile. Y parte del Entonces, hipocotile, claro. Depende de la variedad, lo que trata de mostrar ahí es que depende de la variedad, se acumula más en un lado que en el otro. Y por eso está el dibujito con la línea de lo que sería el suelo. Exactamente. ¿Sí? Porque también es un poco difícil, si no, decir hasta dónde llega uno o el otro. Entonces, para hacérselos más fácil, está ahí como señalado lo que sería la línea de la tierra, lo que va para abajo, raíz, y lo que va para arriba, hipocotile. ¿Sí? Y acá también aparece lo que charlábamos recién de los nudos, de ese braquiblasto, ¿no? Esto es el tallo. Este disquito que está acá. Ese sector. Ese sector es el tallo. Uh-huh. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos queda? Que a veces, por ejemplo, en la zanahoria puede tener otro color. ¿Sí? A veces esto ya lo charlamos. Sí. Uh-huh. Ahí. Bueno, esto también lo charlamos. Sí, es más o menos lo mismo que veníamos diciendo. Bueno. Y esto es un cuadro que tienen como de repaso, ¿no? Exacto. Eso les decía a Betty que lo... Digamos, es un listado de modificaciones, ¿sí? De las que estuvimos viendo durante la clase, y para que ustedes puedan, digamos, practicar e identificar a qué órgano corresponde. Si yo hablo de un estolón, me estoy refiriendo a una modificación del tallo, de la hoja, de la raíz, ¿sí? Después, qué tipo de crecimiento tiene, y si es una modificación aérea o subterránea, y para qué la planta, en todo caso, tiene estolones, sería, ¿sí? O para qué tiene tubérculos, ¿sí? Es como un resumen de lo que estuvimos charlando hasta a medida que fuimos viendo cada una de las modificaciones. Es una buena manera de terminar de cerrar este tema, ¿sí? Porque uno obligadamente tiene que identificar esa modificación del cormo y también encontrarle por qué se modifica, ¿sí? O sea, qué función está cumpliendo ese órgano al modificarse de esa manera. Sí. Y otra cosa que les podría ayudar, que no está puesta en el cuadro, pero pensar en un ejemplo. O sea, cuando hago todo el ejercicio, de decir, bueno, el estolón es un tallo. Bueno, y después asociarlo con alguna planta que conozca, y eso seguramente que va a ayudar, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y para la próxima semana entonces hacer la autoevaluación del tema, como cada semana, que en realidad están pensadas para ayudarlos a estudiar, ¿sí? Recuerda que son obligatorias las autoevaluaciones. Uh-huh. O sea, tienen que hacer, la obligatoriedad es hacerla, no aprobarla, ¿se entiende? Mejor si la aprueban. Si la aprueban, claro, más vale. Pero es una forma de autoevaluarse, justamente, de ver qué nivel de conocimiento tienen sobre el tema. ¿Sí? La tienen que hacer. O sea, pueden tener todas las autoevaluaciones desaprobadas si quieren, pero tienen que hacerlas. ¿Está bien? Sí. Yo les decía que es una manera de ayudarlos a estudiar, porque hasta que tengamos la instancia del parcial, ¿sí? Por lo menos ustedes van viendo si más o menos están enganchando con los distintos temas, o en qué están flojos, si por ahí creen que entendieron el tema y cuando la van a resolver resulta que se traban con algo, que algo no lo... Incluso también para después poder preguntar,
Aprovechar en las clases y preguntar si alguna cosa no les quedó. O en los grupos de WhatsApp también. Y eso, usen los grupos, ¿sí? Usen en el sentido de que participen, pregunten. Claro. Denle movimiento. Bueno, dejo de grabar. Me parece muy bien.